Buenas noches a todos los hermanos y hermanas que estén conectados ahora con el Facebook. Es una alegría poder compartir este momento de enseñanza y de oración que íbamos a hacer un poco más temprano, pero con el tema de los problemas que hay con las conexiones de internet nos retrasamos un poco, pero igualmente es una muy buena oportunidad para compartir un momento de enseñanza, un momento de formación y también de oración. Y el tema que hoy queremos compartir es el tema de la sanación de los recuerdos dolorosos. Sin duda alguna, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros seamos sanos en el espíritu, seamos sanos en el alma y seamos sanos en el cuerpo. Esa voluntad de Dios queda expresamente indicada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque justamente es una de las cuestiones que más tenemos que sanarnos. Es decir, sanarnos de no creer que la voluntad de Dios sea que seamos sanos, ¿no es cierto? Si nosotros vemos, sabemos que confesamos a un Dios Padre, cuyo amor por cada uno de nosotros es un amor eterno. Nosotros hablamos y predicamos siempre de un Dios amor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. O sea que Dios no es una expresión del amor, sino que su esencia es amar, su esencia es el amor. Y no el amor humano, sino un amor eterno, un amor ilimitado, un amor incondicional, un amor todopoderoso, un amor que se manifiesta a través de su misericordia y a través de su compasión. Por eso dice que el Señor sanaba por su gran compasión. Y también era una expresión del poder de Dios sobre el pecado, ya que la enfermedad es consecuencia del pecado. Por la fe y la revelación sabemos que Dios es nuestro Padre, y que es un Padre que nos ama como infinitamente. Un Padre que nos amó, nos ama y nos amará siempre, y que fuimos creados por amor, y que fuimos creados para el amor. Es más, Dios es el mejor de todos los padres que pueden haber existido y que existirán, porque su amor es un amor divino, sobrenatural. Si nuestro Padre terrenal nos ama, considerando una relación normal, ¿no?, de paternidad, nos quiere y desea que todos nosotros, cada uno como hijos, estemos bien, ¿cuánto más nos podrá querer amar nuestro Padre Celestial? Y esto hay que decirlo bien alto y hay que aclararlo en toda nuestra evangelización y catequesis de cada día. ¿Por qué? Porque hay un gran porcentaje de cristianos que han creído y siguen creyendo que la enfermedad es algo querido por Dios. Y más aún piensan que es algo enviado por Dios para nuestra vida. Otros no menos numerosos creen que Dios envía las enfermedades para purificar nuestras almas. Dios puede utilizar esas enfermedades como un medio de purificación, pero no envía Él las enfermedades. Y mediante esa purificación entrar en el reino de los cielos. En fin, otro buen número de cristianos como San Justino y San Irineo del siglo II o San Gregorio Magno del siglo V han pasado de una fe total en las curaciones realizadas en la primera iglesia cristiana a una visión estoica en la que el sufrimiento y la enfermedad constituyeron el elemento preferencial de la ascesis cristiana. Y este pensamiento tuvo un gran influjo en la vida de los solitarios, ermitaños y en las crónicas de muchas órdenes religiosas. Estas ideas, bien arraigadas en los primeros siglos del cristianismo, fueron factores determinantes en el pensamiento y la filosofía platónica, maquinea y estoica que hoy todavía hay en muchos hermanos y en muchas personas de la Iglesia. A distancia de muchos siglos, esta espiritualidad severa persiste en forma latente en no pocos cristianos de nuestros días. Pero antes de recorrer primero algunos de los numerosos textos del Antiguo Testamento en los que expresamente aparece la voluntad de Dios acerca de la enfermedad como algo contrario a su querer y obrar, y segundo, ver la actitud y conducta de nuestro Señor Jesucristo el Salvador en el Nuevo Testamento, vamos a hacer algunas aclaraciones que parecen importantes. Primero, lo primero que tenemos que saber es que Dios no nos quiere enfermos. Segundo, que la enfermedad es consecuencia y efecto del pecado de origen. Tercero, de querer Dios la enfermedad, implícitamente estaría queriendo también el pecado. Cuarto, las enfermedades no provienen de Dios,
que es fuente de todo bien. Y quinto, Dios no puede ser causa ni origen de un mal, cual es la enfermedad. Vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento que nos habla acerca de la voluntad de Dios de sanar a su pueblo. En el Salmo 103, versículo 3 dice, Él que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias. Otro texto que está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy de la sanación interior y específicamente de la sanación de los recuerdos dolorosos es el Salmo 147.3 que dice, Él sana a los de roto corazón y venda sus heridas. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Dice así, vosotros daréis culto a Yahvé, vuestro Dios. Yo bendeciré tu pan y tu agua y apartaré de ti las enfermedades. Otro versículo lo podemos encontrar en Eclesiástico, capítulo 38, versículo 4, que dice, el Señor puso en la tierra medicinas, el varón prudente no las desdeña. Y si vamos a Oseas, capítulo 14, versículo 5, dice, yo sanaré su infidelidad, lo sanaré graciosamente. En todos estos textos, y hay muchísimos más, ¿no?, que no da el tiempo, pero que ustedes después pueden buscar en sus Biblias, del Antiguo Testamento aparece bien clara la voluntad de Dios de sanar a su pueblo, ya que la sanación también es una expresión de la salvación que Dios trae a su pueblo. Es más, en el Antiguo Testamento y en el lenguaje bíblico, salvación implica sanación. Y ahora vamos a ir viendo un poco más profundo luego lo que esto significa. Ahora vamos a ver cuál fue la actitud, el comportamiento y la conducta de Jesús para con los enfermos que acudieron a Él para ser sanados. Cómo los recibía, cómo los trataba, cómo los aconsejaba. Si el amor de Dios Padre es el que realmente sana, aquí está, por así decirlo, el secreto del ministerio sanador y liberador de Jesús. Él, Jesús, es el amor del Padre y del Espíritu Santo hecho carne. Tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo único Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Primero, si nosotros observamos el comportamiento y la actitud de Jesús, que justamente es el amor del Padre y del Espíritu Santo hecho carne, cómo él se posicionaba frente a los que venían a Él en búsqueda de sanación, vamos a encontrar varias cosas interesantes. Primero, Jesús siempre sanó a los enfermos que acudieron a Él. No se lee jamás en el Evangelio de que Cristo haya despedido sin sanar a nadie que se lo pidiese. Jesús sanó y curó física y espiritualmente porque Él vino a sanar a todo el hombre, es decir, en su cuerpo y en su alma, o sea, al hombre entero. De hecho, en ningún lugar del Nuevo Testamento leemos que Cristo viniese solamente a salvar almas. Él vino, y esa fue su misión principal, pero Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido en todas las áreas del ser humano. Muchas veces las sanaciones que el Señor realizaba tenían un mensaje posterior, o a través de esas sanaciones Él quería dar un mensaje acerca de su propia identidad mesiánica y también del reino de los cielos. Cuando, por ejemplo, Jesús le da la vista a un ciego, luego Él declara, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús resucita hasta un muerto y luego dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. O sea, el Señor enseñaba y sanaba y enseñaba. Por eso cuando hacemos oración por sanación, nunca esa oración tiene que ir apartada de la enseñanza del Evangelio. Esto lo entendió muy bien el padre Emiliano Tardif, un sacerdote que tuvo un maravilloso carisma de sanación. Pero él decía, yo nunca predico sin hacer oración por sanación y nunca hago oración de sanación sin antes, previamente, haber predicado. Él dice, yo primero hago una prédica de la sanación del espíritu por la conversión, luego hago una prédica para incentivar la fe del pueblo y a posteriori hacía oraciones de sanación. Ejemplo tenemos en San Mateo capítulo 4, versículo 23 al 24. Dice, recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena
nueva del reino y curando toda clase de enfermedades y toda dolencia. Está hablando de toda dolencia, no solamente la dolencia del cuerpo, sino todo es todo, del alma y también del espíritu. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos. Endemoniados, acá estamos hablando de liberación, lunáticos y paralíticos, y los curó. Otro texto también lo encontramos en San Mateo, capítulo 8, versículo 1, que dice: cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo, fíjense en la actitud de Jesús. Él primero se moviliza físicamente y luego le dice, o sea, es tanto el deseo de Dios de sanarnos, porque eso es una expresión de su amor por sus hijos, que están heridos en la enfermedad por el pecado, que antes lo toca y después lo dice. Quiero, queda limpio. Pero la actitud del leproso, ¿no? Señor, si quieres, no va con pretensiones, no va queriendo sacarle forzosamente un milagro al Señor. Él le dice, si quieres. Y él dice, quiero, queda limpio. Acá está hablando el Señor de que su voluntad es que quedemos limpios. No solamente en el espíritu y el alma, que es la principal y más importante para mí limpieza, sino también la del alma y la del cuerpo. Porque dice de que este hombre quedó limpio de su lepra. O sea, fue visible la acción redentora, salvadora, purificadora y sanadora del Señor. En San Mateo capítulo 8, versículo 14 dice, al llegar Jesús a casa de Pedro, vio que la suegra de éste estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y se levantó y se puso a servirle. Qué hermoso, ¿no? Porque acá no dice que Pedro le haya dicho específicamente, por lo menos en este relato del Evangelio de San Mateo, acerca de que su suegra estaba enferma. Jesús sana todo. Y como decía con mucho humor un sacerdote, Jesús sana hasta las suegras. Bueno, que ninguna suegra se me ofenda, porque si no, después vamos a tener que hacer oración de sanación del perdón. Y dice que estaba en cama con fiebre. Él sacó lo malo de ella y quedó lo bueno de él en su vida. Cada vez que el Señor nos sana, saca lo malo de nosotros y queda lo bueno de él. Hay un canto que dice, deja que te toque, deja lo que el Señor te toque y recibe su bendición. Cada vez que el Señor nos toca y nosotros recibimos ese toque, somos bendecidos. Otro texto muy conocido es el de la mujer hemorroísa, que hay otro evangelio, creo que el de San Lucas, que lo cuenta mucho, lo narra mucho más extenso y más detalladamente, pero bueno, vamos a este que está aquí de San Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22. Dice, en esto una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó, el número 12 tiene un sentido muy importante en la Biblia, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto. La orla del manto era la parte del manto en los extremos que representaban el poder de Dios. Pues se decía para sí, ella se habló, se predicó, con solo tocar su mano, nadie le predicó, ella se predicó, me salvaré. Otros textos bíblicos dicen, otras traducciones dicen, me sanaré. Ella ya se estaba autoproclamando la gracia y el milagro de Dios. Yo admiro a esta mujer. Era sanada en su fe, porque ella fue, la fe la motivó. Y seguramente alguien le habrá hablado de Jesús, que era el sanador del mundo, ¿no? El Salvador. Y Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y se salvó la mujer desde aquel instante. Aquí vemos dos sanaciones. Primero la sanación física, ¿no? Es la que primero aparece. Pero yo veo que hay otra sanación, la sanación de la incredulidad. La sanación de no tener esperanza, porque dice que hacía 12 años que estaba padeciendo. Imagínense cuánta esperanza le podría quedar a esta mujer. La sanación interior de la valorización, porque las que tenían hemorragias por la ley de Levítico eran consideradas impuras. Y ella debía, mientras caminaba, decir para que nadie se le acercara ni tocara a nadie, porque si no era
castigaba muy crudamente, aquí va la impura, aquí va la impura. Años diciéndose que era impura, tanto que hasta ella se creyó que era impura. Por eso tuvo tanto temor cuando tocó a Jesús, más sabiendo que era un rabí a quien estaba tocando. Y lo hizo por detrás, casi diríamos con temor, no sintiéndose quizás digna de tocar. Bueno, era la cultura de ese momento. Pero ¿qué hace Jesús? Cuando se da vuelta, en vez de reprenderla, en vez de castigarla, le dice las palabras más hermosas que seguramente, y más de los labios de Jesús, que son palabras llenas de poder, de vida, porque eso dice, mis palabras son espíritu y vida, le dijo ánimo. La sanó en su ánimo, la sanó interiormente en su depresión, en su, diríamos, desvalorización personal, autodesvalorización. Yo sé cuántas sanaciones interior de la autoestima, un montón. Ánimo. Y después le dice las palabras más hermosas, hija. A la que se sentía despreciada, ese día se sintió hija. Fue llamada hija. Y eso es muy tierno y muy poderoso bíblicamente. Y luego dice, tu fe te ha salvado. Es más, la valoriza y le dice, ánimo, hija, tu fe te ha salvado, como diciendo, muy bueno lo que has hecho. Te has esforzado y has logrado el fruto de tu esfuerzo. Has sacado lo mejor de vos, como diciéndole, Señor, te felicito. El Señor podría haber dicho, yo te salvé, yo te sané, bueno, pero no. El Señor, fíjense en qué maravilloso es este Dios que sana nuestra autoestima, sana nuestra autoimagen, nos sana interiormente. Y le dice, tu fe te ha salvado. Como diciéndole, te felicito porque has sacado lo mejor de ti para conseguir la bendición de Dios. Y se salvó la mujer desde aquel instante. Por lo tanto, tenemos muchísimos textos bíblicos en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca del deseo de Dios y la voluntad de Dios. Acuérdense de esa frase que le dice Jesús al leproso, quiero. O sea, el querer de Dios es que seamos limpios. Le voy a leer algo que encontré en un libro que se llama Jesús está vivo, que es un libro que les recomiendo muchísimo y que yo siempre digo que este libro es como una inyección de fe carismática. En la página 66, el padre Emiliano Tardif habla sobre la enfermedad del corazón y la sanación interior. Y se los voy a leer porque me encantó todo lo que dice. Dice así, todos somos conscientes de las graves repercusiones de nuestro pasado en el presente. ¿Cuántos traumas han sido causadas por heridas en nuestro pasado? Y las consecuencias negativas que esos traumas traen sobre el plano fisiológico. Por ejemplo, algunas enfermedades físicas son causadas por heridas emocionales, psicológicos, los complejos son causados siempre por heridas, y hasta el espiritual, muchas debilidades en nuestra vida de fe tienen dolorosas causas en nuestra historia. Estas enfermedades emocionales de nuestro corazón, el Señor puede sanarlas mediante la oración de sanación interior. Esto es lo que hace el Señor mediante la oración de sanación interior, sanar nuestro interior herido por situaciones traumáticas, dolorosas, que hemos sufrido en diferentes momentos de nuestra vida, aún desde el vientre de nuestra madre. Por eso dice el padre Emiliano Tardif que Él sana los corazones destrozados. Algunas traducciones dicen los corazones rotos. Cuando hablan del corazón, habla de la esencia, del ser de cada uno. Y venda sus heridas. No solamente el Señor sana, sino que además cubre con su misericordia esas heridas, a fin de que nunca más se vuelvan a contaminar ni infectar. Tenemos un Dios maravilloso que es capaz de ir hasta el fondo de nuestros problemas para sanarnos y liberarnos. Dice que antiguamente existía una bellísima oración en la liturgia que decía, líbranos, Señor, de nuestros males pasados, presentes y futuros. Nuestro Dios es capaz de sanarnos de los males del pasado, porque Él no está en el tiempo. Dios es el ahora eterno. Para esto es necesario primero sacar a la luz lo que nos ha herido. Y esto significa no hacerlo conscientemente, sino exponerlo a la luz del amor de Dios en un abandono total,
pidiéndole que Él cure con su misericordia infinita nuestras heridas. La mitad de la curación de un problema emocional radica en la capacidad de escuchar al paciente con amor sin juzgarlo, y eso cuando se refiere a aquel que ejerce un ministerio de sanación interior. En Malaquías capítulo 3 versículo 20 dice: para ustedes que buscan a Dios, brillará el sol de justicia con la salvación en sus rayos. Existen, por ejemplo, algunas enfermedades y heridas físicas que se curan con baños de sol. ¿Qué es esto? Es que las personas se exponen a los rayos del sol que lo van penetrando y así se van sanando. De la misma manera Jesús, que es el sol de justicia, sana las heridas del corazón si exponemos todo nuestro ser interior, especialmente las áreas más enfermas, ante los rayos de su misericordia, ante los rayos que brotan de su sagrado corazón. La incubación de recuerdos dolorosos en nuestra memoria producen traumas y complejos en las relaciones con los demás, con nosotros mismos y hasta en nuestras relaciones con Dios. Y por eso dice que en la oración de sanación interior le pedimos a Jesucristo, el Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que con el poder de sus santas benditas llagas, que sean curadas nuestras enfermedades y que Él, Él que es el Dios eterno, vayan a esos momentos de nuestra vida en que hemos sido heridos y lastimados. Bueno, les compartí algo de lo que dice el padre Emiliano Tardís, yo se los recomiendo. En este libro Jesús está vivo. Es un libro que a mí me tocó profundamente el corazón la primera vez que lo leí y tuve la gracia de conocer a este sacerdote, el padre Emiliano Tardís, una vez que vino a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús aquí en Capital. Y bueno, dice que Pablo VI decía que el Señor es el Salvador del hombre y de todo el hombre. Y cuando hablamos del hombre, no solamente hablamos del cuerpo, ni del alma espiritual, sino que hablamos de un ser integral. El hombre está integrado, por así llamarlo de alguna manera, de una forma más pedagógica, por tres partes fundamentales, tal cual lo declara la Biblia. Es el espíritu, el alma, otros hablan del alma espiritual, y el cuerpo. O sea, es un ser integral. Y cada una de estas áreas están íntimamente relacionadas. Por eso cuando hablamos de sanación tenemos que saber que Dios no solamente sana el cuerpo, es más, lo primero es sana el espíritu y el alma. Y por eso Pablo VI decía que Jesucristo es el Salvador del hombre y de todo el hombre. Ahora vamos a analizar brevemente, antes de entrar en la sanación de los recuerdos dolorosos, qué son estas distintas partes del ser humano, sabiendo de que estas están íntegramente relacionadas. Pero bueno, vamos a hablarlo de alguna manera para que lo podamos entender. Primero, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la parte de nuestro ser que se conecta con el Espíritu Santo, que se identifica con Dios, que es espíritu. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Si nosotros vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14 en adelante, vamos a ver que dice que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para que nosotros podamos vivir como hijos de Dios y declarar a Dios como Padre, es decir, Abba, papito, papacito, una forma muy tierna de relacionarnos con Dios. Y que no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Pero a mí lo que me interesa es que justamente dice que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu. No dice que se une a nuestra alma ni a nuestro cuerpo, sino a nuestro espíritu. Por lo tanto, nuestro espíritu es la esencia de nuestro ser. Somos seres espirituales con emociones, pero esencialmente somos seres espirituales. Luego viene lo que se llama el alma. ¿Y qué es el alma? En el alma, cuando hablamos de alma, estamos hablando de la parte psicológica, la parte emocional y la parte volitiva, es decir, de la voluntad. Y luego hablamos del cuerpo, y el cuerpo es el medio a través del cual el espíritu o el alma espiritual se conecta con el exterior. Por lo tanto, tenemos como tres áreas en el ser humano: el espíritu, el alma y el cuerpo. En el principio, el ser humano tenía este orden: espíritu, alma y cuerpo.
Y el espíritu estaba sometido totalmente bajo la autoridad de Dios, del Espíritu Santo. Por lo tanto, el espíritu tenía autoridad sobre el alma y el alma sobre el cuerpo. Y como el espíritu estaba sano, porque tenía comunión plena con la fuente de todo bien, que es Dios, el alma estaba sana y el cuerpo también estaba sano. El espíritu gobernaba el alma y el alma, es decir, la voluntad, la inteligencia, las emociones, actuaban conforme a la voluntad de Dios, ya que el espíritu estaba totalmente gobernado o bajo el reinado de la autoridad de Dios. Y lógicamente el cuerpo recibía toda la salud divina que provenía de la comunión con Dios a través del espíritu. Pero el pecado que hizo trastocó este orden. Ya no era el espíritu, el alma y el cuerpo, sino el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo le pide al alma, el cuerpo herido por el pecado, lo que le llaman la carne, lo que le llaman la concupiscencia, esa tendencia a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Eso podemos hablar de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice que el cuerpo, herido por el pecado, ¿qué pasa? Gobierna el alma, le habla al alma. Y le hace hablar al alma de tal forma que la mente, la voluntad y las emociones se movilizan para dar de comer a los deseos llamados carnales. Y el espíritu quedó totalmente como estéril, como muerto, sin vida. Por eso cuando se hace la redención, el espíritu es santificado por el Espíritu Santo y ahí se santifica el alma y el cuerpo. Por lo tanto, cuando hablamos de la sanación del alma, habíamos hablado entonces de ¿qué? De la sanación de la parte intelectual, de la parte emocional y de la parte de la voluntad. Y ahí entonces podemos hablar de los distintos niveles de sanación. ¿Cuál es la enfermedad del espíritu? Bueno, para ser breves, la enfermedad del espíritu es el pecado, porque el pecado es lo que rompe nuestra comunión con Dios. Cuando Dios dice sí, yo digo no. Cuando Dios dice no, yo digo sí. Es por lo tanto vivir sin Dios en mi vida. El pecado es un acto de creer más en mi propia voluntad y en lo que la carne me pide y el mundo me dice, cuando hablamos del mundo son todos los criterios anticristianos, que lo que Dios me dice. Y ese es el pecado. Por eso, lo que nos puede sanar de la herida del pecado, ¿cuál es? El sacrificio redentor de Cristo en la cruz, que se manifiesta a través de un sacramento que es el sacramento de la reconciliación. En ese sacramento de la reconciliación se actualiza el poder redentor que Cristo derramó sobre las almas el día en que Él fue crucificado, en el cual Él entregó su cuerpo en sacrificio por nuestra salvación. Por lo tanto, nosotros en el sacramento de la confesión somos purificados y limpiados por la sangre de Cristo, pero además nos da el don del Espíritu Santo. Se restablece nuestro estado de gracia con el Señor. Es como si estuviésemos debajo de la cruz de Cristo en ese momento, decía un santo, y su sangre nos purificara y nos limpiara. Pero además recibiéramos el don del Espíritu Santo. Cuando vamos a la sanación del alma, por eso muchas enfermedades tienen su raíz en el espíritu. Cuando vamos a hablar del alma, ya si el espíritu se va sanando también el alma. Y en el alma tenemos diferentes enfermedades según la parte del alma que esté afectada. Cuando hablamos, por ejemplo, de la enfermedad del intelecto, de la parte psicológica, ahí entra lo que se llama la sanación de los recuerdos dolorosos del pasado. Y muchas heridas producidas y que han dejado, muchas heridas que se han producido en nuestra vida, que han dejado dolores intensos y profundos, que se llaman traumas, en nuestra mente, en el consciente, subconsciente e inconsciente, se manifiestan en emociones que están enfermas. Toda emoción enfermiza tiene una raíz de herida en nuestra parte psicológica, en nuestra parte interior, en lo más profundo de nuestro ser. Y entonces ahí tenemos que hablar de sanación psicológica, sanación de los recuerdos dolorosos y sanación de las emociones enfermizas. O sea, tenemos que hablar de lo que se llama la sanación interior. Cuando hablamos de sanación interior estamos hablando entonces de la sanación del espíritu y la sanación del alma.
Y fruto de esa sanación del espíritu y del alma, muchas veces se produce la sanación del cuerpo, ya que ha sido determinado que la gran mayoría de las enfermedades son llamadas psicosomáticas. Soma es cuerpo, psico es la parte mental, también incluiría lo espiritual, aunque no está tan expresamente en el término psico, pero bien sabemos nosotros, que somos hombres y mujeres de fe, que el ser humano tiene un espíritu. Y por lo tanto tenemos la sanación interior, puede influenciar directamente en la sanación del cuerpo. No todas las enfermedades corporales son frutos de heridas interiores, pero una gran mayoría sí. O al menos estas enfermedades interiores producen en el cuerpo una disminución de su capacidad de defensa frente a infecciones o ataques de virus, bacterias, lo que se llama disminuir su capacidad inmunológica y quedan, como diríamos, más expuestos a la enfermedad. Son las llamadas entonces enfermedades psicosomáticas. Y estos 700, 800 años, no sé cuántos años atrás, ya San Francisco de Asís, como palabra de conocimiento, lo había recibido diciendo perdona, 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 y serás sano, sano, sano. Y dentro de lo que se llama la sanación interior, que es la sanación de las heridas psicológicas, traumas, recuerdos dolorosos, y por lo tanto la consecuencia de esas heridas son las emociones enfermizas, odios, miedos, complejos, culpas, y eso repercute en el área evolutiva, ya la persona no tiene ganas ni deseo de hacer cosas. ¿Por qué? Porque se encuentra como debilitado en su capacidad volitiva. Eso es algo que lo vivimos y lo experimentamos diariamente. Cuando nos sentimos deprimidos no tenemos ganas de hacer absolutamente nada. Es lo que yo quiero hablar hoy y específicamente la sanación de los recuerdos dolorosos. Por lo tanto, cada vez que hablamos de sanación interior, no podemos dejar de tener en cuenta la sanación de la historia de nuestra propia vida. Historia de nuestra propia vida que ha sido consecuencia de las experiencias de vida que hemos tenido. Podríamos decir que nuestra vida es la acumulación de experiencias. Continuamente estamos viviendo experiencias. ¿Qué es una experiencia? Una experiencia es una vivencia íntima que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos experiencias positivas y experiencias negativas. Y todas esas experiencias en nuestra vida las recibimos a través de los sentidos. Estas experiencias que hemos vivido y percibido a través del oído, el tacto, el olfato, la vista y el gusto, no quedan no quedan, diríamos, en lo superficial, sino que todas ellas quedan en lo profundo de nuestro ser. Estas experiencias conforman lo que se llaman la memoria. ¿Y qué es la memoria? La memoria es la historia de la vida de una persona. Podríamos decir que nuestra vida, que es nuestra historia de vida, es como una gran biblioteca, donde cada una de esas experiencias son cada uno de los libros que constituyen esa biblioteca. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 al 19. Lo vamos a leer. Vamos a leer qué dice. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál es el primer consejo que nos da el Señor para ir sanándonos de esos recuerdos dolorosos del pasado? Recordemos que la palabra recuerdo significa volver a pasar por el cordio. Cada vez que viene a nuestra mente una situación que hemos vivido, sea positiva o negativa, eso pasa por el cordio, o sea, genera emociones. Y según esas emociones, va a ser la actitud que vamos a tener en ese momento frente a la vida. Pero ¿qué nos dice el Señor acerca de esos archivos, de esa gran computadora que es nuestra mente, esos archivos que no son positivos, sino negativos, que nos han lastimado, que nos han esclavizado, que nos han angustiado, amargado, que están ahí, que muchas veces decimos, no, eso ya pasó, no, esos son los llamados olvidos falsos. Ningún recuerdo queda sin que esté en el reservorio de nuestra historia.
¿Qué pasa? ¿Qué nos dice el Señor en esta palabra? ¿Cómo tenemos que actuar frente a esos recuerdos que no son positivos? Primero nos dice que no nos acordemos de aquellos recuerdos que no nos ayudan a vivir en plenitud hoy. Y uno podría decir, pero ¿cómo puede ser que yo no me acuerde? Bueno, ese no acordarse está hablando no de olvidarlo, sino de recordarlo, no tan negativamente, sino con una actitud más positiva. El profeta le está hablando al pueblo de Israel, que ha sufrido hasta ese momento situaciones de gran dolor, de gran pena y de muertes y pobreza. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos aferramos a aquellos recuerdos que nos restan energía, que nos quitan la paz, que nos esclavizan, que nos inmovilizan, frustran y amargan, trayendo incluso enfermedades físicas? Una pregunta que nos podemos llegar a hacer cuando esos recuerdos dolorosos vienen imprevistamente a nuestra vida. Primer pregunta, ¿vale la pena que yo me quede enraizado en ese recuerdo? Las experiencias negativas nos afectan a través de los sentidos, especialmente la vista, aquello que hemos visto y que queda profundamente grabado en nuestro subconsciente, en nuestra memoria emocional. Traiciones, muertes, desprecios, abusos, comparaciones y tantas otras experiencias negativas que nos amargan y enferman si no las sanamos. También lo que hemos oído negativamente, ahí hablamos de lo que se llama la memoria auditiva, nos lastima interiormente. Gritos, burlas, rectos, palabras de desmerecimiento, de desvalorización, los famosos sobrenombres, cuántas palabras que han entrado por nuestros oídos y que le hemos dado autoridad, más aún cuando han venido de personas que para nosotros en ese momento eran autoridad. El no vas a lograr nada, el no vas a poder lograrlo, no servís, no valés, nunca haces nada bien. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, nosotros, cuando esas palabras y eso que vemos, lo hemos registrado antes de los 6 años, dicen los psicólogos que no tenemos el filtro necesario para poder, para que no quede enraizado en nuestro ser. No los podemos filtrar, eso pasa todo. No tenemos el filtro para que esas palabras y esas cosas que vemos, que son negativas para nuestra vida, no queden sin echar raíces en nosotros. Otro, por ejemplo, se llama la memoria sensitiva. Golpes, abusos físicos, castigos corporales. Vamos ahora a ir analizando lo que son las áreas de heridas, las cuales nos provocan situaciones que no podemos entender cuando reaccionamos agresivamente, impulsivamente o aislándonos sin saber bien por qué actuamos de esta manera. La primera son las que están en el área del consciente y son aquellas heridas más frescas, más recientes. En el consciente nosotros sabemos quién hizo algo, sabemos cuál es la situación concreta que nos ha dejado un mal recuerdo, que nos daña en el presente cada vez que aflora en nuestras vidas. Dice en el versículo 19 la palabra que hemos leído de Isaías, que en el desierto va a abrir un camino, va a hacer brotar un río, y hay aquí una maravillosa promesa de Dios. En ese camino árido del recuerdo doloroso, en esa sequedad existencial que me trae esa experiencia negativa de vida, Dios promete abrir un nuevo camino y hará brotar un río, el río de su paz y de su amor. Esa es la sanación de Dios. El Señor tiene poder para sanarnos de esas heridas con su infinito amor. La mente nos dice que es muy difícil, que muchas veces nosotros lo hemos intentado, pero hoy no lo vamos a hacer nosotros, sino que el Dios Todopoderoso, quien es capaz de hacer caminos nuevos y hacer brotar ríos en la sequedad, es el que puede y quiere, como le dijo el leproso, hacerlos en nuestra vida, porque Él desea que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él nos promete que nos va a sacar de ese desierto, de esa soledad, de esa amargura, de los efectos que esas experiencias negativas tienen aún sobre nosotros. Lo primero que debemos hacer lo primero que tenemos que hacer para que esa bendición de libertad, de sanación y vida nueva nos alcance, es creer en las promesas de Dios. Y ahí está el gran problema. Por eso yo pienso que primer sanación es la sanación de la incredulidad. Decimos en el creo en Dios Todopoderoso, pero realmente creo que es todopoderoso. El tema no es lo que creo, sino el poder que yo le doy a la creencia. Ahí está la diferencia.
Yo puedo decir 20 veces, creo en Dios Todopoderoso, y al mismo tiempo luego salgo de ahí y vivo como si Dios no fuese todopoderoso. Es creer entonces que su palabra es viva y eficaz. Es creer que Dios es más poderoso que cualquier herida o experiencia negativa. Eso le dijo Jesús a Marta. Cree y verás la gloria de Dios. ¿Y qué es creer? Es confiar plenamente, totalmente y sin reservas en que Dios quiere y puede hacer grandes bendiciones y milagros para el bien de nuestras almas y de nuestras vidas, porque Dios es amor. Y por eso cuando creemos nos dejamos tratar por Él, nos dejamos amar por Él, nos dejamos moldear como el barro en manos del dulce alfarero. Saber que sus tiempos no son nuestros tiempos y perseverar en nuestra comunión con Él es la fuente de toda bendición. Las experiencias que más nos traumatizan, ¿cuáles son? Bueno, podríamos hablar de 5 experiencias. Hay un montón, pero estas son las 5 más importantes y son la raíz de muchos otros traumas. El abuso del tipo que sea, espiritual, emocional o físico, las muertes repentinas de seres queridos, los abandonos y rechazos, traumas producidos por accidentes o la separación de los padres. Los recuerdos dolorosos no sanados, ¿qué hacen? Nos amargan, nos envejecen, nos secan espiritualmente, nos vuelve más duro y no permite que fluya de nuestros corazones los dones que Dios ha puesto en ellos. Nos encadenan, nos hacen estériles, nos inhabilitan en el presente e hipotecan el futuro. Por eso yo creo que una persona que está especialmente en el servicio a Dios, en los hermanos, tiene que ser una persona que haya experimentado en su vida la sanación de parte de Dios. Porque si no va a servir amargamente. Va a servir desde un resentimiento, un rencor no sanado, no perdonado, no redimido. Y eso es lo que muchas veces hace de que el servicio, inclusive dentro de la iglesia, sea con cara, como dice el Papa, cara de velorio, ¿no? Con cara de chicle aplastado, ¿no? Si no se ve la alegría de Dios, porque el fruto de la sanación es la alegría y la paz de Dios. Los recuerdos dolorosos no sanados son causa de las esclavitudes que podemos tener en el día de hoy y por el cual muchas veces reaccionamos tan negativamente. A veces Dios permite cosas que no deseas para nosotros, pero a través de ellas nos muestra su gloria y su poder. Él creó hombres y mujeres sanos, pero el pecado entró en el mundo por la insidia del enemigo y hoy sufrimos las consecuencias de ese pecado. Por eso vino Jesús, para redimirnos y sanarnos de ese pecado y de sus consecuencias, es decir, para darnos salvación. Ejemplo, cuando hablamos de esa enfermedad terrible que es la falta de perdón por una herida de rechazo, de abuso, de traición. ¿Cuál es la medicina que el Señor nos da? El perdón. El perdonarnos a nosotros mismos, el perdonar a nuestro prójimo, inclusive de restablecer nuestra comunión con Dios y dándonos cuenta de que Dios no es el culpable de las cosas que nos pasan y pidiéndole perdón a Dios por las veces que lo hemos culpado de tantas cosas negativas que nos pasaron en la vida. Eso se llama la reconciliación. Por eso la reconciliación nos trae paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Lo segundo, ¿cuáles son? Los traumas que están en el subconsciente y los terceros, los que están en el inconsciente. Por lo tanto, en el consciente está todo lo que palpamos, vemos, sentimos. En el subconsciente están todas aquellas heridas de temprana edad, en la cual hemos recibido algún daño, dolor y herida. Recuerdos que están ahí, generalmente por debajo de los 6 años hasta los primeros meses de vida. Muchas veces, desórdenes sexuales, vicios, no son heredados, sino que son consecuencia de haber sido abusados y lastimados en la dignidad en esa etapa de la vida. Y que quizás aquellos que lo han realizado, lo han hecho muchos sin saber el mal que estaban haciendo. Nos ayuda para ir sanando esos recuerdos dolorosos el dejar de dar vueltas en ellos, salir de ese remolino doloroso que nos quita alegría, paz y fortaleza.
Muchas personas vuelven y vuelven a traer a memoria voluntariamente esos recuerdos del pasado y lo hacen de tal manera que no solo los recuerdan, sino que los viven totalmente como si lo estuviesen viviendo hoy, con los mismos sentimientos y emociones. No solo reviven el dolor voluntariamente, sino que además lo acrecientan. Al pasado no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos sanar. Y se sana dejándonos tocar por el Señor, el cual es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando un recuerdo doloroso o una experiencia negativa no se sana, la misma sigue produciendo en nosotros emociones enfermas, miedos, amarguras, envidias, rencor, odios, complejos de inferioridad, culpas, enfermizas, fobias y también enfermedades físicas como taquicardia, gastritis, diabetes, reumas, alergias, insomnio, problemas hepáticos, enfermedades respiratorias, cáncer, estrés, jaquecas y tantas otras. Es decir, somos esclavos de ese pasado no sanado, como si estuviésemos viviendo allí, en ese remolino que nos hunde más y más. Es como estar atrapado en ese o en esos dolores. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Romanos 12.2 nos está hablando de cambiar la manera de pensar frente a esos recuerdos. En lugar de estar dando vuelta en ellos, es tiempo de empezar a sanarlos. ¿Qué podemos hacer para salir de ese remolino en el cual muchas veces nos encontramos cuando, por ejemplo, un recuerdo doloroso del pasado viene o bien voluntariamente o bien intempestada, o bien, diríamos, sin que nosotros lo buscásemos, que vienen como de una manera de repente y nosotros no podemos hacer nada porque llegó ese recuerdo? Primero, te voy a dar algunas pautas. Lo primero que podemos hacer para salir de ese remolino negativo del recuerdo doloroso, ya te digo, buscado voluntariamente o involuntariamente, que aparece de repente sin que nosotros los estuviésemos buscando ni pidiendo. Primero, hacer un inventario de los recuerdos dolorosos. Y es importante que nosotros lo podamos escribir para después todo esto orarlo. ¿Cuáles son los recuerdos dolorosos que más asiduamente viene a mi día, de cada día? Hay que escribirlos con sinceridad y valentía, sin temor, y sea de cuando sea niñez, adolescencia o edad actual. Lo segundo, identificar cuáles son las reacciones que esos recuerdos dolorosos generan en mi vida. Por ejemplo, puede ser ganas de llorar, mi rostro se transforma, me agarra una tremenda sequedad en la boca, dolor en el pecho, me falta la respiración, tengo una importante sudoración, tiemblo, entro en pánico, me agarra fobia, me produce un deseo hasta, y esto es muy doloroso, muy tremendo, ¿no?, de quitarme la vida, ansiedad, produce efectos negativos en mis relaciones interpersonales, aislamiento enfermizo, autocastigo. ¿Cuáles son las reacciones que esos recuerdos dolorosos que aparecen en mi día a día más asiduamente generan en mí? Entonces, primero, hacer un conteo y escribirlo. ¿Cuáles son los recuerdos dolorosos que más asiduamente aparecen en mi día a día? ¿Y cuáles son las reacciones que estos recuerdos dolorosos generan en mí? Lo tercero es entregar esos recuerdos que hemos escrito, por eso es importante escribirlo, o sea, exteriorizarlo, que lo podamos ver y que lo tengamos bien claro, hacer una oración de entregar al Señor y sí delante del Santísimo Sacramento, mejor esos recuerdos, haciendo una oración de sanación interior y de perdonar. Cuando esos recuerdos están relacionados con heridas que fueron generadas por el pecado de los demás hacia mí, o sea, por actos de desamor, rechazos, castigos, abusos, traiciones, abandonos, hablar mal de nosotros, infamias y todo eso.
En la Santa Misa, cuarto, pedir al Señor, especialmente durante la consagración, que su sangre preciosa limpie, sane y purifique nuestra memoria subconsciente y inconsciente y consciente de todo recuerdo doloroso. Por eso en las misas de sanación, los momentos litúrgicos se utilizan de una manera muy especial haciendo este tipo de oraciones. Recuerdo las misas que hacía el padre Darío Betancourt. Él, luego de comulgar, y decía, ahí estás con el Señor más cercano, tan cercano de que Él te recibe a ti. No eres tú el que recibes al Señor, sino el Señor te recibe a ti. Y así como la mujer hemorroísa tocó el manto de Jesús, hoy con tu fe toca al Señor. Y ahí empecé a pedirle al Señor la sanación de tu memoria, que te libere de la autoridad que esos recuerdos dolorosos tienen en tu vida y otro tipo de sanaciones que podemos ir pidiéndole al Señor en ese momento de la comunión. Pero también cuando se hace la consagración. Especialmente yo pido mucho cuando es la consagración del vino en la sangre de Cristo, que el poder de su sangre traiga libertad espiritual, emocional y física a aquellas personas que me han pedido oración o que yo conozco que están sufriendo ataduras importantes en su vida que no les permiten ser feliz. Quinto, invocar con fervor, no livianamente, no haciendo una oración rápida, sino consciente, sincera y con fervor y con todo el amor que tengas y la fe que tengas, el soplo del Divino Espíritu para todos aquellos que se encuentran atados y esclavizados por los efectos negativos que esos recuerdos dolorosos traen, tanto espiritual, en el alma e incluso en el cuerpo, en sus vidas. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo traiga renuevo, paz, fortaleza y llene el lugar que esos recuerdos dolorosos, el lugar que las emociones, fruto de esos recuerdos dolorosos, ocupaban en su alma, ahora lo ocupe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Dice en Romanos 8:26, y nos ayudará a sacar, sanar y direccionar esos recuerdos dolorosos del pasado. Sujetar los pensamientos y emociones al Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo, juntamente con nuestras positivas actitudes y deseo de ser libre, hará que esas emociones ya no tengan autoridad en nuestra vida. Y sexto, dar gracias al Señor en fe por la sanación y libertad interior que su eterno amor y poder ha traído a nuestras vidas. Amén. El escribir es muy importante, ya que es una manera de sacar aquello que está adentro y así poder verlo y orarlo. Además, al hacerlo estoy involucrando todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, ya que estos recuerdos dolorosos afectan no solamente a la mente, sino a todo nuestro ser integral. A medida que vas orando por sanación interior en un gesto de fe, vas rompiendo ese papel en el cual has escrito los recuerdos dolorosos que más te asaltan en cada día de tu vida, las reacciones negativas, o sea, las emociones enfermizas que esos recuerdos dolorosos producen en tu existencia, la entrega que le haces de esos recuerdos dolorosos al Señor en oración de sanación interior y perdón, y el pedido del Espíritu Santo que has hecho sobre esos recuerdos dolorosos. ¿Para qué? Para que sean sanados y liberados y transformados en recuerdos de paz y de fe. Entonces, ¿qué hacemos? A medida que vamos orando, vamos rompiendo. Lo vamos rompiendo en el nombre del Señor. Eso también es un acto de fe. No es algo mágico, ojo, es simplemente un acto de fe. Otro camino que puede integrarse a los anteriores, ¿sabes cuál es? Direccionar el pensamiento hacia cosas agradables. Cuando viene un recuerdo doloroso, direcciona ese pensamiento con la gracia de Dios, pedirle al Señor la fuerza de su Espíritu hacia algo que sea más agradable. Enfocar el pensamiento hacia recuerdos agradables. Y también recordar qué fortalezas tienes en tu vida. ¿Cuáles son las bendiciones que hay hoy en tu vida? Eso se llama mover con la autoridad del Señor ese recuerdo. Hacer una lista de esos recuerdos que te sacan una sonrisa, que te cambia el ánimo. Así identificás esos recuerdos que te ayudan a sanar. ¿Y qué pasa entonces cuando vienen esos recuerdos desagradables?
Vas a tener un reservorio de recuerdos positivos, alegres y vivificantes que te harán superar y ser inmunes al efecto de esos recuerdos negativos. Es cuando tú dices, en lugar de dar lugar a ese recuerdo doloroso, en el nombre de Jesús traeré a este presente el recuerdo que me hizo feliz, que me hizo bien. Y si no te lo acordás, lo tenés escrito. Y vas a ese reservorio escrito recuerdos positivos de tu vida y los traes al tiempo de hoy. Y de ese modo vas a tener una fuerza muy especial de parte de Dios para poder desarraigar esos recuerdos dolorosos de tu vida y para inclusive sanarlos. Es como si al entrar en una habitación, por ejemplo, de tu casa, en el medio hay un escritorio sucio, viejo y despintado. ¿Y qué haces? Lo cambias por una mesita nueva, pintada y con flores. El lugar, el espacio es el mismo, pero el ambiente cambió. Siempre dialogando con el Espíritu Santo para que te ayude a poner esos recuerdos positivos. Es ver dentro de todo lo negativo, con la ayuda de Dios, lo bueno, lo bendito, lo positivo. Por eso dice la palabra que tenemos que pensar en lo agradable, en lo perfecto de Dios. Ejemplo, el caso de una persona que tenía el recuerdo doloroso de la muerte de un hermano en un accidente. Y solo eso venía a su mente respecto a su hermano. Y también venía acompañado con ese recuerdo de la muerte de su hermano en un accidente. El enojo hacia él porque esta hermana le había dicho que ese día, por el clima, no saliera con su moto. O sea, había un enojo hacia el hermano y hasta lo culpaba de esa muerte al propio hermano por no haber sido obediente o no haber escuchado el consejo de su hermana acerca de que no saliera ese día de mal clima. Aplicó este camino y cada vez que venía ese recuerdo doloroso, con la ayuda de Dios venían recuerdos de los momentos lindos y de las virtudes que su hermano tenía. Y juntamente con una oración de perdonar y perdonarse, esta mujer se sanó del efecto negativo que ese recuerdo doloroso traía a su vida. ¿Cuándo sabemos que un recuerdo doloroso ha sido sanado? Cuando al volver a nuestra mente ya no nos amarga, no nos angustia, no nos entristece, no produce efectos negativos. También nos ayuda nuestra actitud física, es decir, no quedarse paralizado en ese recuerdo, sino hacer algo que ayude y dé alegría a otra persona y también a nosotros mismos. En el momento que viene el recuerdo doloroso, no quedarse inactivo, sino hacer algo positivo. Y si ese algo positivo bendice a otra persona, mejor aún. Dice la palabra que no hay mayor felicidad, hay más felicidad, en dar que en recibir. Un recurso fundamental también siempre lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Y tenemos el texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4-9, que dice que el Señor siempre está cerca. Esta palabra nos dice que el gran motivo para estar alegres, ¿sabes cuál es? Que el Señor está cerca. Que Él, si se lo pedimos, está cerca de ese dolor, de esa situación, para darnos su paz, para darnos su alegría, para transformar nuestro lamento en baile. E incluso para entender que Dios puede hacer de lo más negativo algo de bendición para nuestra existencia, haciéndonos crecer, madurar, ser más humildes y valorar más la vida, cambiar prioridades, tener más comprensión y misericordia de los demás y de nosotros mismos. En definitiva, hacernos más sabios y prudentes. También nos dice esta palabra que pensemos en todo lo que es digno de alabanza, en lo positivos. Lo que necesitamos para sacar esos recuerdos dolorosos que están dentro de nosotros son ¿qué? Los recuerdos agradables y tener una actitud de fe, esperanza y caridad. Seguramente pasaron experiencias negativas, pero también y quizás muchas más fueron las positivas. Lo otro es aceptar que la vida está conformada por momentos como el Santo Rosario, momentos dolorosos, pero también están los luminosos, gloriosos y gozosos, y que son mucho más los buenos, los agradables, que los más difíciles de sobrellevar. Los recuerdos alegres de experiencias positivas, en donde hemos tenido buenos frutos, hemos alcanzado metas, sueños, hemos vivido el ser amado, comprendidos, acompañados, aconsejados y sobre todo donde hemos visto la mano de Dios sobre nosotros, actúan como antídotos frente a los recuerdos dolorosos que traemos a memoria o que por ahí nos asaltan sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada para que vinieran a nuestra vida. Eso nos llama al Salmo 103 que nos dice cómo tenemos que actuar positivamente frente a los recuerdos dolorosos. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 103.
Salmo 103, dice así, o Salmo 104, entre paréntesis 103. Bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad. Tú extendiste el cielo como un toldo y construiste tu mansión sobre las aguas. Las nubes te sirven de carruaje y avanzas en alas del viento. Y luego el Salmo 102 dice, la bendice alma mía, entre paréntesis 102 y figura 103 también, bendice al Señor alma mía, que todo mi Dios bendiga a su santo nombre, bendice al Señor alma mía y nunca olvides sus beneficios. Recordar cuántas veces hemos sido bendecidos por el Señor y que Dios es grande, más grande que ese dolor que has experimentado en tu vida. El Salmo 103, entre paréntesis 102, nos dice, bendice alma mía al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre, espíritu, alma y cuerpo, que todo nuestro ser, bendice alma mía al Señor y nunca te olvides de sus beneficios. Traer a memoria esos recuerdos positivos en el cual experimentamos especialmente la bendición de Dios. Nos ayuda mucho para ir sanando recuerdos dolorosos, unirnos a gente de fe espiritual. No de fe emocional, sino de fe espiritual. Personas que son testimonios del poder sanador y liberador de Dios. La alabanza en comunidad, la oración de interceder unos por otros. El sentirnos acompañados, contenidos y sostenidos por el amor de Dios a través de los hermanos. Un clima de fe, de unción espiritual, produce que esos yugos de los recuerdos dolorosos sean cortados y de ellos seamos liberados en nuestra vida. En esos momentos también que viene un recuerdo doloroso, poner una alabanza, o nosotros mismos alabar a Dios, cambiar el clima espiritual y emocional que nos rodea y que también está en nuestro interior. Leer una palabra, orar, entregar al Señor esa angustia, en fin, en una palabra, activar la fe. Dice en Isaías capítulo 10, versículo 27, que la unción pudre yugos. De ahí la importancia del fortalecimiento espiritual. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 6, que dice, fortalezcanse en el Señor. Nos ayuda mucho a tener sanación interior, el fortalecimiento en Dios, a través de la oración personal, comunitaria, vivir de corazón los sacramentos, perdonar y perdonarse y leer vívidamente la palabra de Dios. Unirse a un grupo donde hay testigos del poder de Dios, donde hay fe que se respira, que se palpa, que se siente en los corazones. Donde hay personas que invocan al Señor con un corazón puro. Eso dice la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Nos ayuda también en este camino de sanación interior la asesoría espiritual y, si es necesario, el apoyo psicológico. La fe y la ciencia no se contradicen, sino que van de la mano, ya que son medios que Dios utiliza para sanar y darnos vida en abundancia. Nos ayuda también tener proyectos en la vida, proyectos que nos hagan sentir que nuestra vida tiene un propósito, proyectos que nos hagan sentir que podemos lograr cosas. Las personas no se sanan porque se les felicitan por lo bueno que han hecho, sino se sanan de su autoestima cuando ven que pueden lograr cosas buenas en su vida. Emprender proyectos de servicio, de evangelización, por ejemplo, u otros en donde podás desarrollar los dones que Dios ha puesto en tu vida. Por ejemplo, me acuerdo del caso de una señora que comentaba que siempre tenía el deseo de aprender a hacer arreglos florales. Era algo que siempre soñó con aprender, pues el Señor puso en su corazón el decidirse a hacerlo y ella se movió, buscó quienes les enseñaron y comenzó a hacerlo. Esa tarea le ayudó a superar un recuerdo doloroso en esa etapa de su vida en que cuando era muy chica quiso hacer arreglos florales en su casa y su madre
le dijo que nunca iba a poder hacerlo porque no servía para eso. La oración y el perdón. Ella oró y perdonó a su mamá, y ese perdón a su mamá la liberó interiormente de ese rencor, y esa liberación interior del rencor sanó su recuerdo doloroso, y eso permitió que las cadenas, que las esclavitudes que ese pasado tenía sobre su vida se perdieran y ella fuese libre para servir al Señor en ese llamado que ella tenía y en ese sueño de Dios que estaba dentro de ella, que era hacer arreglos florales. Entre paréntesis, ella la encargada de hacer los más hermosos arreglos florales en la parroquia. Podemos pensar, ¿cuál es la misión que tengo en la vida? Esa misión es lo que hoy estás viviendo. Esa es tu misión, lo que hoy estás viviendo, como padre, como madre, como profesional, cumpliendo un servicio en la parroquia. Preguntarse, ¿me voy a dejar atrapar y estancar por este recuerdo doloroso o estoy determinado a sanarlo, a ser libre de él para poder dar mejores frutos? ¿Sabes cuál es la gloria del Padre? Que demos frutos abundantes y permanentes. Hay que recordar que las tormentas no son eternas. Siempre después de las tormentas viene la calma. Y por difícil que sea la situación, esta situación también pasará. Recordemos lo que dice el Salmo 23, que aunque pase por oscuras quebradas, recuerdos dolorosos, no temeré, pues tu vara y tu bastón me conducen a aguas tranquilas y verdes praderas. Sanación. Orar por sanación interior, participar de retiros y encuentros donde se predique y se ore acerca de este tema. Y orar por sanación interior, ¿qué es? Es pedirle al Señor buen pastor que recorra con nosotros esas oscuras quebradas de esas experiencias negativas, de las cuales nosotros muchas veces no tenemos claro cuáles son, pero que Él sí lo sabe. Es abrirle las puertas al Señor, que golpea esa puerta, que estuvo cerrada por esas experiencias traumáticas que nos encerró en nosotros mismos y nos ahogó. Claro, muchas veces lo hemos utilizado como un mecanismo de defensa, pero eso no es positivo para nuestras vidas. Dios quiere que seamos libres. Por eso Él dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Y qué es la verdad? Que el Dios amor desea y quiere que cada uno de nosotros seamos sanos en todas las áreas de nuestras vidas. Vamos a hacer ahora una oración de sanación interior, una oración de curación interior. Y por eso, mi hermano, te pido que en este momento cierres tus ojos y vamos a pedirle al Padre Celestial, en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo, que envíe la fuerza, la gracia, la frescura de su Espíritu Santo para que penetre en lo más profundo de nuestro ser y actualice en lo más en los lugares donde hay mayor tiniebla la luz poderosa del Señor. Que actualice el poder de la sangre de Cristo para liberar y para sanar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para poder orar desde el corazón, con fe, con esa fe que mueve montañas. Espíritu Santo, te pedimos en esta noche que te derrames abundantemente en nuestro corazón. Que abra nuestros oídos, que abra nuestros ojos, que abras nuestro corazón a la gracia santificante y salvadora de Jesucristo el Señor. Señor Jesús, tú que has venido a curar los corazones heridos y atribulados, te rogamos que cures los traumas que provocan turbaciones en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que con el poder de tu Espíritu cures aquellos traumas que son causas de pecados en nuestras vidas, de esclavitudes espirituales y emocionales y corporales en nuestra vida. Te abrimos las puertas de nuestro corazón, Señor, para que entres en lo más profundo de nuestro ser. Y tú que eres la luz del mundo, disipes toda tiniebla y oscuridad que en nuestro interior ha quedado por causas que nos han lastimado, herido y que han sembrado rencor, resentimiento, odios y faltas de perdón. Que cure, Señor, esos traumas psíquicos que nos han afectado en nuestra tierna edad y de las heridas que han provocado a lo largo de toda nuestra vida. Pasa, Señor, tú que eres el Dios de la vida y de la verdad y de la libertad, sanando,
las distintas etapas de nuestra vida, aún desde el vientre de nuestra madre. Señor, tú todo lo conoces, tú conoces nuestros problemas, y hoy los ponemos todos en tu sacratísimo corazón, en tu corazón de buen pastor. Te rogamos, Señor, en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón, que cures las pequeñas y grandes heridas que hay en nuestro corazón. Cura las heridas de nuestros recuerdos, cura las heridas de rechazos, abandonos, abusos, desprecios, traiciones, faltas de amor, castigos, de palabra, de gestos, de actitudes. Sana, Señor, nuestra memoria auditiva, nuestra memoria olfativa, sensitiva, Señor. Pon tu mano de amor en aquellas áreas en donde no hemos experimentado el amor. Solo tu amor puede darnos libertad. Cura, Señor, todas esas heridas íntimas que son causas de enfermedades físicas. Tú la conoces, tú quieres y puedes hacerlo. Señor, hoy te entrego mi corazón tal cual hoy está. Humildemente y con sinceridad te pido, Señor, purifícalo. Y dame tus sentimientos de misericordia, compasión, paz, gozo y alegría. Ayúdame, Señor, a ser humilde y benigno, Señor. Ayúdame a ser como tú eres, manso y humilde de corazón. Sáname, Señor, ahora del dolor que oprime mi corazón por la muerte de personas queridas. Hoy te entrego, Señor, todo sentimiento de duelo no sanado. Te entregamos aquellas personas que han partido, las ponemos en tu mano y te damos gracias por el tiempo que hemos compartido con ellas. Hoy, Señor, tomamos en tu nombre la decisión de fe y amor de perdonar, así como tú nos has perdonado a las personas que nos hayan lastimado y herido a lo largo de la historia de nuestra vida. En este día, Señor, tomamos la decisión a través de este perdón de liberar a ese prisionero que estaba tras las rejas del rencor y el resentimiento, reconociendo que ese prisionero somos nosotros mismos. También hoy queremos perdonarnos bajo la gracia de tu presencia. Señor, si tú nos has perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Hoy, Señor, nos liberamos de esos enojos que tenemos hacia nosotros mismos por las veces que hemos tomado decisiones sin sabiduría, por lo que dijimos y por lo que no dijimos. Hoy queremos restaurar esa relación de amor hacia nosotros mismos. Saber que no somos perfectos ni somos Dios y que la vida es un continuo y constante crecimiento. Hoy tenemos tu compasión sobre nosotros mismos. Que a partir de hoy nosotros podamos vivir en paz con nosotros mismos. Señor, hazme testigo auténtico de tu resurrección. Yo creo que tú eres el Dios de la vida eterna. Por eso, Señor, hoy recibo esa vida eterna en lo más profundo de mi ser. Pon tu mano de amor y misericordia sobre mi mente en este momento, y que de tus santísimas y benditas llagas fluya todo poder sanador y liberador que quebrante y rompa toda cadena de pensamientos negativos, de muerte, suicidio, de tristeza, dolor, que muchas veces me atan y esclavizan. Ahora mismo yo recibo tu bendición y declaro en fe que la libertad de tu presencia penetra profundamente en mi interior. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú lo estás haciendo ahora, porque tú eres un Dios de amor, de poder, de misericordia. Tú que sanaste a tantos enfermos, sáname, Señor, ahora. Líbrame, Señor, de esas tumbas en las cuales muchas veces he entrado por propia voluntad o por la voluntad de otras personas. Así como resucitaste a Lázaro, resucítame a una vida nueva, Señor. Que verdaderamente pueda vivir esta Pascua con la alegría de la resurrección, de tu resurrección en mi corazón. Sáname de mi incredulidad, de mi falta de esperanza. Sáname de creer que yo puedo salvarme a mí mismo, Señor. Solamente tú eres mi Salvador. Límpiame y purifícame con tu sangre preciosa y poderosa. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú vas a seguir obrando en mi corazón.
Me pongo totalmente en tu mano. Haz de mí lo que tú quieras. Todo esto te lo pido, Señor, porque sé que tú eres el Dios de la vida, porque yo sé que tú eres el Dios del amor eterno, porque yo sé que tú eres el Dios de la verdad omnipresente, porque yo sé que tú eres mi Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Queridos hermanos, hemos compartido este momento de enseñanza y oración. Espero que le haya sido, sé que de gran bendición. Y bueno, prontamente nos vamos a encontrar seguramente en otra enseñanza. Y si te gustó y te fue de edificación, te invito a que la compartas para que otras personas puedan ser bendecidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor.